Somos una institución pública dedicada a fiscalizar que las empresas que prestan servicios sanitarios pongan a disposición de la población un servicio de calidad y con continuidad. Nuestras funciones incluyen fijar y controlar las tarifas por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y aguas servidas. Otorgamos concesiones de servicios sanitarios y fiscalizamos el cumplimiento de las normas que regulan a las empresas sanitarias. Impulsamos a las empresas a entregar un servicio orientado al cliente en un mundo con ciudadanos más exigentes. Promovemos entre las empresas el desarrollo de actividades preventivas en sus redes de agua potable y alcantarillado. En el contexto de los nuevos desafíos medioambientales, incentivamos a que las empresas trabajen con políticas de sustentabilidad. En la CIS, trabajamos para que dispongas de un buen servicio sanitario. Para más información, visita nuestra web o redes sociales. Superintendencia de Servicios Sanitarios. Chile, lo hacemos todos. Somos una institución pública dedicada a fiscalizar que las empresas que prestan servicios sanitarios pongan a disposición de la población un servicio de calidad y con continuidad. Nuestras funciones incluyen fijar y controlar las tarifas por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y aguas servidas. Otorgamos concesiones de servicios sanitarios y fiscalizamos el cumplimiento de las normas que regulan a las empresas sanitarias. Impulsamos a las empresas a entregar un servicio orientado al cliente en un mundo con ciudadanos más exigentes. Promovemos entre las empresas. Buenos días, sean todos bienvenidos al Seminario Internacional COVID-19 y Aguas Servidas. Este seminario contará con traducción simultánea a fin de que todos podamos entender las presentaciones. A continuación, indicaremos la forma en que podrán seleccionar el idioma de su preferencia. En la parte inferior de la ventana principal de Zoom, hay un botón llamado Interpretación. Ahí pueden seleccionar entre inglés y español. Recuerden que el idioma que desean escuchar es el que deben seleccionar. Ahora daremos paso a las instrucciones en inglés. Daremos unos segundos para que la audiencia pueda elegir el idioma de su preferencia. Ahora que ya todos estamos en el canal correcto, damos inicio a esta jornada en donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en patrocinio de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile, han programado Internacional 19 y Aguas Servidas, con el fin de crear un espacio de diálogo e intercambio de saberes para experiencias del comportamiento del virus SARS-CoV-2 en las aguas servidas en Chile y en los Países Bajos. A continuación, el señor Jorge Rivas Charros, intendente de Servicios Sanitarios, dirigirá un mensaje de bienvenida. Estimado embajador, queridos expositores, amigos y amigas, muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ya no es novedad que la pandemia ha cambiado nuestras vidas, ha modificado la forma de hacer empresa. Creo que esto es un concepto. Está modificando la forma en que vemos la salud y la preocupación ciudadana sobre ella. No es un tema vital, sino que la vemos en cada minuto, día a día, y nos preocupa que uno sea capaz de poner de cabeza y a las vidas de cada uno de nosotros. Pero también hemos constatado nuestra capacidad de prevenirlo, y el tratamiento de las aguas servidas es esencial en esta tarea. Es decir, el mundo sanitario
dejado de estar ligados solo a las tuberías, a las plantas de tratamiento de agua potable o a los alcantarillados, para entrar a formar parte integral de la salud. Nosotros siempre lo entendemos y lo hemos entendido así, pero ahora es más claro que nunca, especialmente en la industria sanitaria y más todavía en contexto de pandemia. No es solo vital contar con abastecimiento seguro de agua, sino también tener estándares más estrictos en relación con lo que sucede con ella una vez que se utiliza. Lo que pasa con las aguas servidas puede que no sea de importancia para quienes vivimos en las grandes ciudades, porque no se ve, pero para quienes habitan en zonas que reciben las aguas servidas de las ciudades, sin duda ha de importarles. Y les importa no solo porque esa agua podría ser utilizada en agrícolas, también porque tener contacto con esa agua podría ayudarlos. Por eso nos reunimos hoy, con la esperanza de que el debate entre quienes más saben de estos temas permita un perfeccionamiento de la industria sanitaria. Lo que hoy se diga debe tener repercusiones, debe llevarnos a hacer las cosas cada vez mejor, debe convertirnos en agentes que previenen enfermedades y que salvan vidas. Por eso, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos al señor Jorge Rivas Chaparro por sus palabras. Ahora, Su Excelencia, el señor del Reino de los Países Bajos en Chile, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días todos y todas. Superintendente Jorge Rivas, estimados expositores, gracias por poder estar con ustedes en este seminario COVID-19 y aguas servidas. Con la superintendencia ha sido muy buena y este es un ejemplo de eso. Trabajamos juntos también algunas iniciativas en el tratamiento de agua. Ahora el tema de hoy. Chile. No estoy seguro de si todavía estamos saliendo de la primera ola de la corona o estabilizándonos para comenzar la segunda ola. En Holanda, en los Países Bajos, temo que estamos bien encaminados hacia lo que hayamos aprendido y seamos capaces de gestionar mejor la crisis la segunda vez. Y una contribución a esto ciertamente puede venir de nuestras aguas servidas. Creo que puedo decir que los Países Bajos está a la vanguardia en el track and trace del COVID en las aguas servidas, que puede dar información sobre tendencias del COVID más rápido que otras fuentes de información. Mi compatriota, Gert-Jan, goeiedag Gert-Jan, es un experto conocido internacionalmente. La verdad, en estos tiempos, es como un crack, un rockstar en el tema de COVID y las aguas servidas. Espero que con este intercambio de experiencias entre los y las panelistas de hoy y todos ustedes juntos podemos contribuir a mejorar la información y en base a eso la gestión en Chile como en Holanda y internacionalmente. Éxito, gracias. Agradecemos a Su Excelencia el señor Harmen Idema por sus reflexiones y a conferencias. Cada expositor tendrá un máximo de 20 minutos. Nuestro expositor internacional, el profesor Gert-Jan Medema, tendrá 30 minutos. A cada expositor se le avisará cuando le queden 5 minutos de su tiempo. Mucho agradeceríamos ajustarse a este tiempo para tener una jornada dinámica y productiva para todos. Para el caso de las preguntas que puedan ir surgiendo, estas se formularán por escrito en el botón inferior de preguntas
de preguntas y respuestas, indicando a quién van dirigidas. Terminando el ciclo de exposiciones, se dará respuesta a las preguntas formuladas, el cual contará con 15 minutos. Me complace mucho presentar a mi profesor Gerjan Medema, con quien seguí el curso de Agua y Salud durante mi máster, quien es nuestro invitado central. El profesor Gerjan Medema es microbiólogo principal del Instituto de Investigación del Ciclo del Agua KWR y profesor del curso de Agua y Salud de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Su investigación se enfoca en la comprensión de transmisión de enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana por vía acuática, y cómo pueden ser medidas de gestión técnicas y no técnicas. Su investigación, además, forma la base científica para el diseño de sistemas de agua seguros. El profesor Gerjan es un reconocido experto a nivel internacional y coordinador científico del Centro Colaborativo de Calidad de Agua y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Él asesora a la OMS en seguridad microbiológica del agua y a la Directiva General Ambiental de la Unión Europea en recomendaciones de agua potable y reuso de agua. Además es miembro del Consejo Estratégico de la International Water Association y especialista del Grupo de Microbiología del Agua asociado a la salud de la misma institución. Entregamos la palabra a nuestro invitado y tiene 30 minutos para su exposición. Thank you very much. Good morning, everybody. I've shared my screen. Can you see my screen? Okay, thank you. Yes, it's an honor to present to you this morning about the use of sewage surveillance, monitoring of SARS-CoV-2 water as a tool to understand what happens with the virus circulation in the community. And the first thing... La primera cosa ver las tendencias de la enfermedad en la comunidad, y todos hemos estado viendo las tendencias de nuestros países para ver lo que sucede. El virus, el número de casos, el número de hospitalizaciones. Así que un sistema de vigilancia es particularmente, tiene la intención para utilizarse lo que sucede en el virus en la población. Y si vemos también la vigilancia tradicional de la salud, que también se emplea acá, era personas con síntomas que tienen la presencia del virus. Todos hemos visto las imágenes y hemos visto estos swabs nasales. Esta es la manera tradicional de poder hacer una vigilancia del COVID-19. Y vemos que existen muchas personas en la población que no dan ningún resultado en el sitio de positivo porque no saben que tienen el virus, porque lo han llevado sin ningún tipo de síntoma o son reticentes en el virus en mostrarse, y son solamente leves los síntomas. Queriendo decir eso, lo que vemos como casos confirmados que son testeados por las autoridades de salud ocupamos también y en este caso un recurso de información respecto a lo que sucede con el virus en nuestras ciudades. Esto no es un concepto nuevo. El mundo lo ha estado llevando a cabo en muchos países para el poliovirus durante décadas ya, y aún se lleva a cabo para el poliovirus
pero aún estamos monitoreando ahí por la ausencia de la circulación del poliovirus en la iniciativa de erradicación del polio de la Organización Mundial. Acá ustedes pueden ver ejemplos de otros virus también que también se han mostrado ser monitoreados a través de los aguas servidas o aguas grises. El agua gris contiene información sobre los virus, la circulación del virus en la población. Cuando este nuevo coronavirus golpea primero en China y después de China a otros países, Europa también, nosotros vimos que una proporción en que entendemos que con los 40-50% de las personas tienen diarrea y en el fondo experimentan el virus en sus deposiciones. Esto tampoco es muy infeccioso en agua servida hasta ahora, pero sí es detectable con métodos moleculares que buscan el ARN del virus. Vemos el virus en el agua de deposiciones. El agua de deposiciones es una fuente de información y hacemos un muestreo de las aguas servidas. Y si podemos muestrear con una muestra en 100.000 o 1.000.000 de personas, dependiendo del tamaño de la ciudad y el lugar de la planta de tratamiento de aguas. Y poder ver si podemos monitorear esto con suficiente sensibilidad y también si entrega la información temprana, porque de esa manera tiene un valor agregado. Por lo tanto, para poder llevar a cabo ese muestreo del aguas servidas, para tener un buen muestra repetitiva, se toma la muestra, la muestra se lleva al laboratorio, se purifica el virus y posteriormente el ARN se extrae los ácidos nucleoides del virus, y estos son detectables con lo que se llama a través de un PCR, y este examen, de hecho, prueba, es lo mismo y debe, donde se llevan a cabo las pruebas del laboratorio clínico y también los swabs nasales. Y bajo el concepto es relativamente simple, ¿cierto? Mientras más personas que llevan el virus y experimentan con sus deposiciones en la ciudad, mayor es la concentración del ARN en aguas servidas. Por lo tanto, pueden determinar la concentración del ARN de las aguas servidas y decir algo respecto a la prevalencia del COVID-19 en esta ciudad. Y llevamos a cabo esto en Holanda a principios de febrero. Tomamos las primeras muestras. El virus aún no estaba en nuestro país en esa época y tampoco lo encontramos en las aguas residuales. A principios de marzo también tuvimos las primeras indicaciones de que el virus estaba presente en aguas servidas en otras ciudades. Y una de las ciudades fue antes de que hubiesen notificaciones del COVID-19, 6 días antes de eso. Y a mediados de marzo, para el 15 de marzo, hubo un aumento claro, como pueden ver en los gráficos, de la concentración SARS-CoV, el ARN, el SARS-CoV-2 en las aguas de estas ciudades. Y todos mostraron una imagen bastante similar en el contenido del ARN del virus. Entonces, el tema es que en estas ciudades la concentración en aguas residuales aumenta, en las ciudades del número de casos también aumenta. ¿Alguna correlación entre ambas? Y la respuesta es sí. Para todos los PCR que utilizamos en ese momento, ahora no solamente utilizamos 2 objetivos, porque A y C mostraron resultados similares. Y posteriormente, si uno ve más allá, la ciudad de Ámsterdam, línea naranja, es esa señal del agua servidos, de la ARN en el agua servida, del SARS-CoV-2, la línea azul son el número de casos y lo que se reportó por las autoridades de la salud, y la línea gris es el número de hospitalizaciones. Y ustedes pueden apreciar que las tendencias calzan, que el agua servidas muestra realmente lo que está pasando en la sociedad, especialmente en la primera alza, que la señal de aguas servidas ya era alta en las etapas tempranas, ¿cierto?, de la en una indicación, ¿cierto?, de la advertencia temprana, ¿no?
Desde entonces, sí, pasó más tiempo. Ahora estamos en nuestro país en el inicio de la segunda ola. Y agua servida vemos esa segunda ola y hemos avanzado. Las cifras anteriores de las aguas servidas, de las concentraciones, ustedes pueden entender que el tema de la gente de la arena del agua entiende que las aguas servidas, las concentraciones de estas quizás puedan diluidas por aguas lluvia o aguas industriales o otros en el sistema de alcantarillado. Así que uno tiene que normalizar esto. No puede normalizar a través del flujo. Con el agua lluvia tiene mayor flujo, por lo tanto tiene que normalizarla, ¿cierto? Pero también pueden monitorear y normalizar también otros parámetros. No voy a ir en el detalle acá del crest phage. Para la gente interesada, quizás pueda comentar sobre este CR ASPHAGE. Esto es muy especialmente enfocado para el tema de las feces humanas, en la cantidad de input de heces humanas en el agua servida. Cubre también el input de agua lluvia industrial. Y lo que vemos también acá es una investigación de la circulación del virus en la comunidad que se ha mostrado también en nuestras aguas servidas. Es aquí donde estamos ahora con 5 ciudades que hemos estado monitoreando, donde vemos en la primera ola una advertencia temprana y ahora en la segunda ola, donde hay mucho más testeo por parte de las autoridades de salud. La línea azul ahora está mostrando 10 veces más de pruebas que se llevan a cabo en esta etapa que comparado con marzo y abril. Entonces ahora estamos alineando servidas. Bien, también estamos llevando a cabo esto en una escala europea. Estamos en colaboración con el Centro de la Comisión Europea, el Centro de Investigación, y en junio tuvimos 52 ciudades en Europa que testeamos y ahora en septiembre estamos testeando 66 ciudades. Y aquí ustedes pueden apreciar los resultados de 17 países en junio. Ahora tenemos 8 y 52 plantas de tratamiento de agua de ciudades más grandes también. Detectamos el SARS-CoV-2 en 28 de ellas, en un rango de 1,2 a 946 genes en copias por mililitro. Esto fue detectado basado en la circulación del COVID-19. Estamos trabajando en conjunto para expandir esto. Y sí, ahí me enredé un poquito con la lámina, a ver si puedo volver. Sí, bien. Para Holanda tenemos un esquema de vigilancia de aguas servidas. Nuestro Instituto de Salud Pública monitoreó todas las plantas de tratamiento de agua desde el 1 de septiembre, una vez a la semana, para la presencia del SARS-CoV-2. Y como ustedes pueden ver acá, es un ejemplo de nuestro tema de coronavirus respecto al tablero del coronavirus. Acá tenemos aquí la concentración de SARS-CoV-2, el ARN en el agua servidas. Esto es para monitorear la circulación de SARS-CoV-2 en el país, en las regiones, en ciudades también. Y lo que podemos apreciar acá es que una vez que ha aumentado en una ciudad, la punta se torna bien. Entonces, esto es una ciudad bastante grande y hay un aumento. El agua servida también nos puede encontrar dónde está el aumento, ¿no? Estamos en una de nuestras ciudades para ver más aguas arriba, en estaciones de bombeo, en distintos lugares de la red de vidas, en la red de alcantarillado. Estamos muestreando y recolectando muestras y relacionando esto a los casos reportados en aquellas áreas de las ciudades. Otra cosa que también queremos, que vemos que es una oportunidad también para las aguas servidas, es poder buscar el SARS-CoV-2 también en hospitales. Se puede monitorear
el hospital vía sus aguas servidas para ver las tendencias en la circulación del SARS-CoV-2 en pacientes y visitantes. Los hospitales es bastante conocido de cuántos casos de SARS-CoV-2 están presentes en una población hospitalaria. También puede compartir como un calibrador de aguas de datos de aguas servidas. También estamos viendo a casas de ancianos, hogares de ancianos, porque casi todos los problemas con personas teniendo el COVID-19 con consecuencias serias fueron en hogares de ancianos. Los hogares de ancianos se requieren monitorear para la presencia de SARS-CoV-2 en su población, en pacientes y personal y visitante. Y también ahí la idea es que las aguas servidas podrían servir un propósito ahí para poder ver tendencias respecto al SARS-CoV-2 en estas aguas servidas, siendo una alerta temprana, ¿cierto?, para el aumento en la circulación en este tipo de hogares. No estamos haciendo mucho en Holanda, pero en Estados Unidos existe mucho campus de universitarios, ¿cierto? Y instalaciones universitarias que son monitoreadas las aguas servidas con la misma idea, y quizás hayan aprendido del ejemplo en Arizona, donde encontraron SARS-CoV-2 en uno de los áreas de alojamiento de los estudiantes, y encontraron los estudiantes que tenían SARS-CoV-2 y los llevaron a la para detener, ¿cierto?, la proliferación en la universidad. Otra área que se ha sugerido también, especialmente en Australia y en Nueva Zelanda, es poder ver también todo el transporte de aviones, barcos, o para ver las aguas servidas si es que hay SARS-CoV-2 en los pasajeros, y posteriormente hacer un seguimiento al llevar a cabo un testeo de los pasajeros y sus contactos. Idea similar, pero no he visto esto en la práctica, pero la idea ha sido indicada por varios grupos en eventos que pueden utilizar las aguas servidas de estos eventos para ver la circulación del virus en los participantes y para entender el rol de esto en la circulación del virus. Y esto es bastante reciente también ahora. Hace 2 semanas hubo una... el poliovirus fue liberado de instalación productora de la vacuna de nuestro país y fue detectada a través de la vigilancia de aguas servidas, y encontraron el polio y vieron que algo mal sucedió en las instalaciones de producción de la vacuna y un poliovirus liberado. Y por supuesto, cuando hay el SARS-CoV-2 para utilizar para la vacuna, también estas instalaciones también podrían ser aguas servidas. Bien, también si vemos la vigilancia de alcantarillado, vemos que existen muchas oportunidades para la vigilancia de redes de alcantarillado en nuestro país. Lo estamos utilizando bastante. Estamos uno de los pocos países que actualmente está llevando a cabo esto a escala nacional. Hay otros países también en Europa que están llegando a este nivel también a escala nacional, o monitoreando una gran cantidad de ciudades a través de sus aguas servidas o aguas grises. Posteriormente, ustedes pueden ver que hay varios puntos que entran en juego acá. Por supuesto, ¿quién es el grupo responsable de esto? Porque las aguas grises en el área de agua, en el área ambiental, mientras que la salud está en el área de salud, por supuesto, y en nuestro país esto está por el hecho de que es el Ministerio Nacional de Salud que está en el fondo pagando por esta vigilancia ambiental de SARS-CoV-2. Pero esto es algo que requiere ser sorteado, ¿cierto?, cuando se quiere llevar a esto a cabo a escala nacional. Bien, somos un país pequeño en Holanda, lo cual tiene ventajas si uno quiere llevar a cabo este tipo de cosas en términos del tamaño del país, tiempos de desplazos en transporte y laboratorios requeridos, pero si son un país más grande, van a requerir institutos y un consorcio de institutos para poder llevar a cabo esto.
para poder ver la escala que uno quiere poder realizar esto. Nosotros estamos realizando todas las ciudades, pero pueden ocupar ciudades centinela también, hacerlo una vez a la semana, quizás es suficiente. Quizás si realmente quiere tener una advertencia temprana, tienen que hacerlo con mayor frecuencia. Si tienen más laboratorios, por supuesto, tienen que tener un traslape o aseguramiento de calidad y aseguramiento de exactitud y proficiencia para asegurar la consistencia. Y finalmente, cómo uno utiliza estos datos ambientales para poder darle apoyo a las decisiones para controlar el COVID-19. ¿Qué aumento en la señal en las aguas servidas es informativo? Tenemos un valor de corte, ¿cierto? Lo cual de aquí abajo está bien, ¿cierto? Y sobre esto indicamos que no está bien. En nuestro país estamos viendo más tendencias en las aguas servidas para ver si la tendencia va en aumento, porque si la tendencia en la ciudad va en aumento, hay un motivo para alertar a las autoridades sanitarias o de salud para aumentar sus testeos de manera más detallada que vemos en ciertas áreas. Es un motivo para alertar a las autoridades sanitarias para alertar. Así que in big picture of es esa gran escala de la vigilancia de aguas servidas, ver la circulación del COVID-19 y para ver cómo informar distintas tomas de decisiones también en nuestros países y ciudades que son tan necesitadas para poder encontrar un buen equilibrio para controlar el virus sin cerrar, obviamente, todas las actividades económicas y sociales en nuestras ciudades. Espero que esto los va a inspirar para poder ver más detalles sobre esta oportunidad. Y con eso les agradezco su atención. Agradecemos la presentación del profesor Gökhan Medena por su completa presentación y experiencia europea respecto al SARS-CoV-2. Y ahora, continuando con nuestro seminario, vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Claudia Ibacache Quiroga. Ella es química farmacéutica de la Universidad de Valparaíso y doctora en microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es directora del Centro de Microbiología de Bioinnovación. Is director of the Microbiome Academy De la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Entregamos la palabra a la doctora Claudia Ibacache, si puede compartir pantalla, por favor. Sí. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo les voy a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en la detección y cuantificación de SARS-CoV-2 en las aguas servidas de la región de Valparaíso, cuáles han sido nuestros principales desafíos en esta experiencia y los desafíos que vemos también a futuro. No me voy a detener a hablar en por qué utilizar, ¿cierto?, y evaluar SARS-CoV-2 en las aguas servidas, porque ha sido ya abordado en la presentación anterior. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en lo importante que es implementar este tipo de estrategias en un país como el nuestro, donde tenemos una gran diversidad territorial, que si bien durante esta pandemia se ha aumentado la capacidad de diagnóstico molecular, a lo largo de todo el país todavía tenemos brechas, ¿cierto?, entre las áreas urbanas, entre también aquellas comunidades que son rurales. Por lo tanto, el monitoreo no se puede producir de la misma manera si se hace exclusivamente a través de muestras clínicas en las diferentes zonas del país, ¿ya? Y por lo tanto, la implementación de este tipo de estrategia es fundamental para que podamos obtener toda la información y de esa manera hacer una evaluación y un seguimiento de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo se gesta esta iniciativa en la región de Valparaíso? Bueno, parte de una inquietud tanto de la Universidad de Valparaíso como de la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de nuestra macrozona centro. Y a través entonces de esto es que se genera una colaboración público-privada con la empresa ESVAL, que es la principal empresa sanitaria de nuestra región, está encargada del procesamiento de las aguas servidas de tipo urbano, ¿cierto? Y esta colaboración se inicia en el mes de abril y se ha mantenido vigente entonces durante todo
el proceso de análisis durante toda esta emergencia sanitaria. ¿Y cómo ha sido esta emergencia sanitaria en la región de Valparaíso? Bueno, en primer lugar, mencionar que Valparaíso es la segunda región con mayor población a nivel nacional después de la región metropolitana. Tiene alrededor de 1.800.000 personas. Y la mayor parte de estas, cerca del 50%, se encuentran en lo que se denomina el Gran Valparaíso, que está conformado por dos provincias, que es la provincia de Valparaíso y la provincia de Marga Marga, que congrega entonces alrededor de 950.000 personas. El primer caso de COVID-19 en la región de Valparaíso se identificó el 16 de marzo en la ciudad de Viña del Mar, y en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo ha sido la evolución en cuanto a los casos, número de casos totales acumulados, desde marzo entonces hasta septiembre, y actualmente tenemos alrededor de 26.000 casos totales y 1.800 casos activos. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, en la región, a partir del 16 de marzo entonces, hasta finales de abril, vemos que el número de casos diarios reportados se mantiene estable y bajo los 50 casos al día. Sin embargo, ya en mayo comenzamos a observar un aumento exponencial en el reporte de casos diarios en la región de Valparaíso, llegando a su pic, ¿cierto?, en el mes de junio. Si vemos ya de manera más detallada los casos nuevos en la región y los separamos por casos sintomáticos y asintomáticos, estos se empiezan a registrar de manera oficial a partir de mayo, y la implementación de estrategias sanitarias de búsqueda activa de nuevos casos ha permitido establecer durante los últimos meses que el número de casos asintomáticos puede incluso alcanzar el 30% de los casos reportados de manera diaria. Y ahí, por lo tanto, se hace necesario establecer estas estrategias que ya aborden no solo aquellos casos que son sintomáticos y se detectan clínicamente, sino que también aquellos asintomáticos. En este escenario epidemiológico, en los meses de abril y mayo, ¿cierto?, a través de un modelo establecido por el doctor Alejandro Dinamarca, de nuestro grupo de investigación, y el doctor Milan Stelic, de nuestra universidad, ¿cierto?, es que se plantea a junio como la etapa más crítica para nuestra región, al menos en esta primera etapa, y por lo tanto, a partir del 1 de junio, nosotros comenzamos con el análisis de SARS-CoV-2 en las aguas residuales no tratadas de nuestra región. ¿Cuál era el escenario epidemiológico en ese momento? Teníamos alrededor de 3.348 casos al 1 de junio, casos confirmados, 70 fallecidos y un total de 115 hospitalizados en las unidades de cuidados y tratamientos intensivos. Y en el mapa que podemos ver a mano izquierda, ¿cierto?, que es un mapa del Colegio de Geógrafos, donde podemos observar en zonas rojas más oscuras las áreas que tenían mayor número de casos reportados en esa fecha, mientras que en zonas más claras los que tenían menos casos. En base a esta información es que nosotros entonces diseñamos nuestro muestreo, nuestro estudio, y definimos las áreas que se iban a analizar. Ya es importante destacar también que el mes de junio ha sido el más crítico, y que es también cuando se decretan las cuarentenas en nuestra región, partiendo por San Antonio, seguido por Valparaíso, Viña del Mar, luego San Felipe Los Andes, y por último Quillota. Y de todas estas comunas en la actualidad, al menos hasta el inicio de esta sesión, ¿cierto?, todavía Viña del Mar y Valparaíso son las únicas que están en cuarentena. De esta manera entonces diseñamos nuestro plan de muestreo, y en este caso consideramos afluentes de las plantas de tratamiento de ESVAL, ¿ya? Por lo tanto son aguas no tratadas, y se seleccionaron 4 plantas de tratamiento: la planta Loma Larga, que procesa la mayor parte de las aguas servidas de la comuna de Valparaíso; la planta 2 Norte, que abarca a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; la planta de Almendral, que abarca a la comuna de San Felipe; y por último, la planta Cordillera, que es la responsable del procesamiento de aguas de Los Andes.
De esta manera, con este plan de estudio, abarcamos 4 provincias de nuestra región, que sería la provincia de Valparaíso, la provincia de Marga Marga, ¿cierto?, en la planta 2 Norte, que incluye provincia de Valparaíso y también Marga Marga, y las provincias de San Felipe y Los Andes. Y de esta manera abarcar diferentes áreas y zonas geográficas de nuestra región. A partir entonces de esta selección y de estos puntos de muestreo que determinamos, continuamos entonces con el análisis de las aguas servidas, que tiene 3 puntos críticos, que son la concentración, la detección y la cuantificación de el material genético del virus en las aguas servidas. Ya es importante hacer hincapié en este punto, que nosotros no estamos detectando partículas virales, sino que material genético del virus SARS-CoV-2. En cuanto al proceso de concentración de muestra, nosotros trabajamos con muestras compuestas de 24 horas, que representan de mejor manera lo que ocurre, ¿cierto?, en el sistema de aguas servidas. Lo sometimos a un proceso de filtración para eliminar material en suspensión, y también otro tipo de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras que están presentes en las muestras. Y a partir entonces de estos filtrados, lo que hicimos fue proceder a la concentración. Y en este caso nosotros utilizamos 2 estrategias. Por una parte, la ultrafiltración, que ha sido uno de los métodos que se ha implementado de manera más amplia y exitosa a nivel mundial. Sin embargo, es un proceso que encarece el análisis de las muestras y por lo tanto hace más difícil su implementación a gran escala, fuera del ámbito académico. Y en ese contexto entonces es que nosotros implementamos también la liofilización como un método de concentración, que lo que hace es sublimar el agua presente en las muestras. Y una de las características que tiene este método es que trabaja a baja temperatura y por lo tanto protege también al material genético que tenemos en las muestras de una degradación, por ejemplo, por enzimas de tipo RNasa. Una vez que nosotros procesamos estas muestras y tenemos nuestros concentrados, lo que hicimos fue la extracción y purificación del material genético, que en este caso del virus es RNA, ¿cierto? Y la detección por qRT-PCR, en nuestro caso, lo realizamos a través de la amplificación del gen que codifica la nucleocápside del virus, y utilizamos los sets de partidores N1 y N2 que son recomendados por la CDC. ¿Ya? Y a partir de ahí, entonces, continuamos con la cuantificación. Hasta aquí el proceso es bastante similar a lo que se hace con las muestras clínicas, la extracción de material genético y la detección. Sin embargo, nuestro objetivo era cuantificar la concentración de material genético que teníamos en las aguas servidas de la región. ¿Cómo hicimos esto entonces? A través de la generación de curvas de calibrado, utilizando un control positivo de RNA de SARS-CoV-2. Este es un control comercial que tiene una concentración conocida y por lo tanto lo que realizamos fue las curvas de calibrado para ambos sets de partidores, ¿cierto? Y a partir de esto entonces determinamos el número de copias que teníamos por volumen de muestra de aguas servidas en cada uno de los puntos. ¿Ya? Y entonces a continuación yo les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido para los diferentes puntos de muestreo para el mes de junio, que es el mes que dimos inicio, ¿cierto?, a nuestro estudio y el mes más álgido de la pandemia, al menos en nuestra región. En cuanto a la planta de tratamiento en 2 Norte, que abarca las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, vemos que esta planta de tratamiento procesa las aguas servidas de aproximadamente 612.000 personas. Y podemos ver que al 1 de junio teníamos una carga viral de alrededor de 25 copias de RNA por ml de muestra, y vemos que ya al 15 de junio se produce un aumento a 260. Este aumento se relaciona también con los números de casos reportados como activos para el mismo periodo, donde pasamos de 266 a 434. Sin embargo, vemos que al 23 de junio, que es el momento en que se reporta el mayor número de casos para el periodo analizado, ¿cierto?, en la carga viral observamos una disminución
en el número de copias detectadas del virus, ¿cierto?, en las muestras. Y esto puede estar directamente relacionado a que entre el 23 y 24 de junio se reportaron fuertes lluvias en nuestra región y por lo tanto puede haber ahí un proceso de dilución y se hace necesario entonces análisis complementarios para poder estandarizar la carga, ¿ya? Pero por lo tanto es un parámetro a tener en cuenta en el momento de los análisis. Para el caso del afluente de la planta de tratamiento de Loma Larga, podemos ver que al 15 de junio entonces tenemos una carga viral que es de 34 copias de RNA por ml, y al 23 de junio tenemos una carga viral que es de 13. Y también vemos que entonces al día 23 de junio, que es cuando se reportan estas lluvias, vemos una disminución en el número de casos reportados, independiente del aumento, ¿cierto?, en los números de casos que está hecho por el Ministerio de Salud, que en este caso estamos hablando de números de casos activos. Otro de los factores que puede estar relacionado, ¿cierto?, a estas diferencias, también es que la planta de Loma Larga procesa parte, pero no todas las aguas servidas de la región de la comuna de Valparaíso. Por lo tanto, ahí es necesario continuar esta investigación para poder hacer la relación entre ambos factores. En el caso del afluente de la planta Almendral, que abarca la comuna de San Felipe, observamos que se produce la mayor carga viral de todos los puntos que nosotros analizamos, con alrededor de 800 copias de RNA por ml de muestra. Y sin embargo, vemos un menor número de casos reportados si lo comparamos, por ejemplo, con las comunas de Viña del Mar o Valparaíso. ¿Ya? Pero es importante tener en cuenta que en este caso, esta comuna tiene un menor número de habitantes y por lo tanto la tasa, ¿cierto? Cuando analizamos la tasa podemos ver que tiene una alta tasa de incidencia de casos nuevos, que en el caso de San Felipe entonces alcanza el 165 por 100.000 habitantes para el punto del 16 de junio. Para el caso del 24 de junio tenemos una carga viral que es alrededor de 102 copias de RNA por ml de muestra. Sin embargo, también tenemos este factor de lluvia en la región, por lo tanto, es un factor a tomar en consideración para el análisis de las muestras. Por último, ¿cierto? En el caso de los análisis que hemos realizado en la planta Cordillera, que en este caso tenemos un único punto para el 16 de junio, tenemos una carga viral de alrededor de 360 copias por RNA y un número de casos que es alrededor de 200, 170 más bien. Y también observamos lo que la incidencia de casos nuevos es mayor, ¿cierto? Con 160 por cada 100.000 habitantes. Y aquí me quisiera detener ya que si bien vemos una relación, ¿cierto?, con el número de casos, lo veíamos sobre todo en el caso de Dos Norte, donde tenemos más puntos de análisis, también podemos ver que entre la planta Cordillera y la planta Almendral, donde vemos tasas de incidencia que son similares, por ejemplo 166, y vamos a 165, en el caso del número de copias, vemos también una carga viral que se encuentra dentro del mismo orden de magnitud. Doctora Claudia, le quedan 5 minutos. Sí, estoy terminando. Además de estos puntos que hemos analizado y que hemos mostrado hoy día, ¿cierto? También hemos hecho análisis en hospitales, donde hemos podido establecer que si bien esas muestras incluso pueden estar sometidas a una mayor carga de agentes desinfectantes, por ejemplo, y que podrían perjudicar la detección, hemos podido detectar en diferentes hospitales de la región la carga viral. A partir entonces de estos resultados que hemos obtenido, entonces hemos podido también llegar a ciertas conclusiones o más bien consideraciones a partir de este estudio. Este estudio está en una etapa inicial, lo que les mostramos ahora es el mes de junio, sin embargo hemos continuado, ¿cierto?, el análisis durante el mes de julio, agosto y septiembre, que estamos actualmente en el procesamiento de esas muestras. Y una de las consideraciones que es importante tener en cuenta es que
no solo nuestro estudio, sino que todos los que se han desarrollado a nivel mundial, permiten establecer que el RNA viral se puede utilizar como un bioindicador, ¿cierto?, de calidad microbiológica del agua y también para el monitoreo de emergencias sanitarias, incluso en virus que son envueltos como el SARS-CoV-2. Hemos dado agregarla a nivel nacional para que sea que crece esto más investigación, sino la necesidad que hay también de desarrollar y continuar todos estos estudios de línea base para el monitoreo de este coronavirus en nuestras aguas residuales, por una parte para conocer todos los aspectos que pudieran afectar los resultados, y también las realidades en diferentes regiones. No va a ser lo mismo evaluarlo, ¿cierto?, en Arica, en la zona centro, en el sur, porque ya vemos que tenemos factores como la lluvia que pueden afectar los resultados, y es necesario también tenerlo en consideración. Y por otra parte, también estos estudios nos permitirán entonces el desarrollo de modelos estadísticos predictivos, ¿cierto?, que en la situación ideal nos permitan dar alertas tempranas de cuándo está aumentando entonces la concentración de este virus u otros virus también cuyo material genético sea RNA en la población. Para terminar, bueno, nuestro equipo de trabajo somos el doctor Alejandro Dinamarca y yo, de la Universidad de Valparaíso. Este estudio, ¿cierto?, se ha financiado con fondos de la Universidad de Valparaíso y del Centro de Micro y Bioinnovación de nuestra institución. Y por último, agradecer a todos quienes han apoyado esta iniciativa, ¿cierto? La doctora María José Escobar, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de nuestra macrozona, Alicia Martínez, jefa del Departamento de Producción y Tratamiento de Aguas Servidas de ESVAL, el doctor Adrián Palacio, vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Valparaíso, y la doctora Francisca Rosenkrantz, directora de Investigación de nuestra institución. Muchas gracias. Damos las gracias a la presentación realizada por la doctora Claudia Ibacache, y por la cual nos expuso la experiencia en la región de Valparaíso con respecto al SARS-CoV-2. Nuestra tercera exposición la realizará el doctor Homero Urrutia Briones. Él es biólogo y doctor en ciencias ambientales, y actualmente es profesor titular del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas y la ecología molecular de comunidades microbianas adheridas a superficies, biopelículas, como herramientas conceptuales para desarrollar aplicaciones tecnológicas en el medio ambiente y la industria. Adelante, doctor Homero. Gracias. ¿Me escuchan bien, no, verdad? ¿Se escucha bien? Sí, súper bien. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a esta importante reunión en donde los investigadores chilenos que están vinculándonos a la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales nos estamos conectando, diría yo, por primera vez. Bueno, los autores del trabajo que quiero presentar están descritos ahí, son todas personas que han participado de distinta manera. Particularmente quiero resaltar el rol fundamental que ha destacado mi colega Cristian Gallardo, en cuyo laboratorio se ha hecho gran parte del trabajo que yo estoy mostrando en este instante. Esta iniciativa se desencadenó en abril del año a raíz de los episodios de pandemia por una gestión que impulsó la Seremi de Ciencia, Tecnología e Innovación de la zona Centro-Sur, la doctora Paulina Hassmann, y con el apoyo de la coordinación del Centro de Biotecnología, el INCAR, y también la Vicerrectoría, armamos un laboratorio con las condiciones de bioseguridad y equipamiento requeridas, que no estaba en enero funcionando. De acuerdo a esa iniciativa, se contactó con nosotros la región de Ñuble y acordamos generar el proyecto que estaba abajo mencionado, con el objetivo de desarrollar un estudio piloto de detección y cuantificación de SARS-CoV-2 en aguas residuales urbanas, en este caso en particular
el proyecto se conectó directamente con la ciudad de Chillán, y el diseño muestral que aquí se plantea, que es bastante resumido, consideró dos aspectos fundamentales. El primero, con el ánimo inicial piloto de validar el procedimiento, se usó 3 puntos de interés sanitario en los cuales se hizo el muestreo permanente a la salida del agua residual de los lugares que allí se indica, un hogar de ancianos como un modelo de alto riesgo etario, digamos, la cárcel como un modelo de alto hacinamiento y el mercado como un modelo de alta circulación. Este último partió un poco más tarde, así que los resultados todavía no están completamente, digamos, analizados. El otro enfoque paralelo fue, bueno, utilizar algunos cuadrantes de la ciudad, muestreando de acuerdo a indicaciones de la autoridad de salud, de tal manera de ir detectando ascensos o descensos de la señal, y con ello apoyar un poco la dirección o el énfasis de la pesquisa de eventuales portadores a través del procedimiento nacional de PCR. Chillán es una ciudad que tiene 190.000 habitantes, 1,3% tiene infección, y hasta el 15 de septiembre habían fallecido 9 personas. Me voy a referir solo a la primera estrategia, en donde considero que tenemos interesantes cosas que conversar y compartir, porque se trataron de puntos, los 4 que están mencionados allí, en que periódicamente, al menos por un mes, se desarrollaron muestreos 2 veces por semana, y que en el último de ellos, en el Hotel Marina del Sol, funcionaba como residencia sanitaria, y teníamos, con el acceso, digamos, gentil y muy colaborativo de la Seremía de Salud, teníamos acceso al número de personas infectadas con diagnóstico PCR positivo, y también el total, si sumamos los PCR negativos. Entonces, en esos 3 lugares, me voy a referir en lo que sigue la presentación sobre los resultados que obtuvimos. Bueno, la metodología tampoco me voy a extender, porque básicamente mi colega la acaba de explicar, no hicimos nada sustancialmente diferente. Puedo destacar que los marcadores moleculares que usamos, sí, se usó el gen de la nucleocapsid, y también el marco de lectura ORF1AB, que también se destaca en literatura como un buen marcador molecular de la presencia de SARS-CoV-2. Como dice allí, la muestra se colectaba por Biodiversa, que es una empresa que participó activamente en el proyecto, a través de un colector también. Sistemáticamente se instalaba en los lugares donde se consignaba el muestreo, en una colecta de 24 horas, se llevaba al laboratorio de filtración para a través del método. Eso se lleva a cabo en el laboratorio que habíamos habilitado en principio, con bioseguridad nivel 2, y se gestionaba un documento de informe que se le hacía llegar directamente a la Seremi, de tal forma que esa información fuera canalizada tan rápido como fuera posible a la autoridad de salud. Este gráfico muestra uno de los ejemplos. Solamente quiero destacar aquí, en el eje de las X hay infinitas fechas, que son todas las que se han muestreado. En el lado izquierdo está el nivel de detección, pero en el lado derecho, en el eje de las Y, las referencias respectivas a la magnitud del SARS-CoV-2 medidas en unidades de genoma por litro. Estamos al 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. He marcado en particular a las secuencias rojas, que corresponde a la monitoreo de aquella residencia sanitaria que teníamos, el conteo, digamos, instantáneo de las personas que estaban enfermas. Y esa es la residencia sanitaria llamada Marina del Sol. Las que están en azul y café representan otros puntos que están descritos abajo y que se muestrearon con distinta frecuencia, pero se detecta allí que la técnica fue capaz de discriminar cuando habían ascensos y descensos, digamos, dentro de un nivel de magnitud con bastante cercanía, porque eran puntos directamente instantáneos a la salida, o lo más cercano posible en el ducto de aguas servidas que tributaba ahí. Esa información que está instalada abajo sirvió como vigilancia epidemiológica básica para estos lugares de riesgos sanitarios que les conté, que eran particular interés de la autoridad, digamos, monitorear, por las escenas de riesgo que conté que ellos contenían. La ventaja que yo siento que este trabajo tiene es que en el caso de la monitoreo, entre el 28 de agosto, como está mencionado, hasta el 9 de septiembre, hay más datos, yo solamente he traído algunos acá,
Se hizo el análisis cuantitativo SARS-CoV-2 de acuerdo a la convención, digamos, de metodología que he resumido al principio. Y teníamos, en consecuencia, la cantidad de información para contrastar esa hipótesis de que en qué medida la cantidad de copias del gen que se encontraba en aguas residuales se correlacionaba eventualmente con el número de personas infectadas en el recinto en que, digamos, esa agua tributaba. Bueno, sobre eso, la pregunta ¿cuál es la relación que hay entre el PCR positivo y el diagnóstico SARS-CoV-2? Es una pregunta abierta que hay mucha literatura en este minuto escribiéndose. Ahí presento a la derecha un caso bastante interesante de un colega de un grupo español con el cual ya estamos en contacto, en La Coruña, en donde hicieron un análisis equivalente al nuestro en un área de su urbe, y a través de modelos matemáticos que no son demasiado complejos, son correlaciones lineales básicamente, pero con una gran casuística, la cantidad de réplicas por muestra que ellos tenían superaba con mucho la que nosotros pudimos hacer, llegaron a determinar correlaciones bastante significativas entre la presencia de SARS-CoV-2 en el residuo y las personas, digamos, diagnosticadas con PCR positivo. No obstante, en el lado derecho arriba, ese autor del año 2020 encuentra también una relación, pero estamos hablando de una relación de más del 100% de variación. O sea, el rango de variación de esa predicción es alrededor de 3 logaritmos. Por lo tanto, podríamos decir que, digamos, no es una gran correlación desde el punto de vista del valor predictivo. En el último caso, presento un autor como ejemplo, en donde francamente ellos no encuentran ninguna relación entre el número de casos y el detección que del mismo. Bueno, nada. Ahí aparece que se trabajaron para esta presentación. En el eje de las X está la cantidad de copias del virus, en el eje de las Y el total de pacientes PCR positivos, cuantificados a través del marcador ORF1AB y a través de la proteína N, el segundo marcador. No coinciden todos los puntos, pero básicamente ustedes pueden ver que la correlación, abajo la estadística también la menciona, no obedece ninguna inspiración lineal. Se han hecho algunos tratamientos de datos aún usando logaritmos, alguna transformación de arcoseno, pero está en proceso. La idea es que con esta información estamos, digamos, muy lejos de tener todavía, con esos datos, algún modelo cercanamente predictivo, aunque sí, el diseño que nosotros hicimos permite tener seguridad respecto a si ese diseño continúa con un diseño casuística de réplicas más abundantes, podríamos llegar a tener un panorama parecido al del grupo español. El problema es por qué por qué esta variabilidad o esta escasa digamos, relación respecto a lo esperado, en teoría, ocurre. A mi manera de ser y a la discusión que hemos tenido dentro del grupo, hay al menos 3 factores que son importantes tener en cuenta justamente para lo que mencionaba mi colega anteriormente. Primero, no hay información sólida respecto a cuántas partículas virales es capaz de evacuar una persona. Depende de la dieta, depende de otras enfermedades, digamos, secundarias o paralelas que tenga, y también depende del tipo, digamos, de personas. Los grupos etarios también influencian, según algunos papers, el ritmo de evacuación, es bastante variable. En segundo lugar, cuando la partícula llega al residuo, digamos, quiero decir, urbano, se encuentra con un ambiente bastante hostil. Sabemos que hay allí también biocidas, también detergentes, una gran cantidad de moléculas agresivas con la estructura fundamental de la partícula viral, y que finalmente pueden también atentar, en el caso segundo, contra la estructura del ARN, que es finalmente el blanco que vamos a medir. Eso, mientras más tiempo de residencia tenga una partícula viral en un efluente urbano hostil, las posibilidades de que el ARN se degrade es mayor, y por lo tanto vamos a tener falsos negativos cuando los detengamos en el laboratorio. Bueno, el autor que cito abajo, este es un resumen de todos los factores que influencian y que se deben ajustar y revisar con mucho cuidado en todas las etapas del proceso de detección. Menciona las etapas de muestreo, el proceso de concentración es muy importante, el procedimiento que se use, el procedimiento de extracción de ARN también puede
transportar inhibidores de la reacción de PCR, el tipo digamos, cóctel de PCR que se utilice, la eficiencia de los partidores también influencia el hecho de que algunos genes funcionen para detectar mejor que otros. Y por supuesto, también hay que ponerse de acuerdo cómo reportar los resultados. ¿Qué podemos decir como conclusión? Bueno, que nuestros resultados dicen que, bueno, confirmamos que la herramienta tiene capacidad analítica de detectar, cuantificar y verificar diferencias en variaciones en las condiciones en que se mostró en los residuos urbanos de la ciudad de Chillán. Bueno, como mencioné hace un rato, una relación directa entre personas que estaban infectadas que verificaban en la muestra. Que acabo de conversar, eso es algo que debe explorarse con mayor detalle, con más datos naturalmente, y obviamente estandarizando, como ha dicho mi colega, y como todo el investigador holandés lo acaba de decir, y la mayoría de la información en Chile y en el extranjero lo comenta, ¿no? No voy a comentar la segunda parte de este trabajo, que es muy interesante, donde algunas determinaciones, digamos, fueron dirigidas hacia sectores y lugares en particular, interés de la autoridad sanitaria como una ayuda para orientar la pesquisa. Eso podría ser parte de una segunda presentación o una, digamos, en una mirada distinta, que también esta información digamos, que nuestra universidad generó con el sentido de apoyar la vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 en el caso de Chillán. Bueno, ¿qué podemos hacer en el futuro? Nosotros en la Universidad de Concepción sentimos que en el caso de Chillán deberíamos tener una etapa posterior de 3 meses. El estudio que les acabo de mostrar fue financiado por la región, involucra 3 meses que acaban ahora en 30 de septiembre, pero la información que les indiqué, y sumando aquella que aún no está aquí, sugiere rápidamente que debe ser continuada para lograr algún tipo de modelo predictivo, de la forma que permita estimar la cantidad de personas infectadas respecto a aquellas medidas que se hagan en el SARS-CoV. Por ese motivo, un conjunto de colegas, incluyendo a los autores del trabajo, más otras facultades, hemos ya presentado un proyecto FIC hace un mes y medio atrás a la región de Ñuble para tener acceso a recursos y continuar con el proyecto. Bueno, a escala de país, yo creo que la reflexión es más importante si considero que dentro de los que nos están escuchando hay autoridades. Se necesitan, debido a los importantes e inevitables factores que alteran, modifican el proceso de separación, extracción y cuantificación, hace que las medidas de detección sean bastante variables y el error sea grande, la varianza es alta. Y frente a eso, la solución que encontraron algunos grupos, obviamente, es aumentar el número de muestras. Pero claramente, atendiendo también a la sugerencia de mi colega anterior, hay que conectar con una balance de costos, y el exceso de muestras también aumenta los costos. Esto exige que los grupos que trabajamos en la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, generemos un grupo de trabajo, una mesa general, donde acordemos estándares de trabajo, intercalibraciones de laboratorio, de tal manera que esto se llegue a transformar finalmente en un soporte científico sólido que permita diseñar ya estrategias de normativa nacional, como fuese que fuere, ¿no? Que realmente, evidentemente, este trabajo supere la crisis del COVID. Es algo que tenemos que hacer en Chile permanentemente, con la vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales, pero no solo pensar en COVID, sino que en otras enfermedades infectocontagiosas que tienen también un reflejo especular ahí en el residuo, también se deben, digamos, incorporar a esta vigilancia con todas las ventajas que nuestro colega holandés ya mencionó al principio. Solamente para terminar, quisiera recordar que en los cursos de infectología siempre se menciona que el triángulo epidemiológico en donde participa el actor hospedero, el actor es el ambiente. Bueno, frente a eso, nuestro grupo propone así como existe la epidemiología del problema, queremos proponer la epidemiología de la solución. En ese triángulo que está al lado, presentamos en el fondo el ejercicio que hicimos en Concepción y Ñuble. Nos juntamos con la Seremi de Salud, con la Seremi de Ciencia y con el Medio Ambiente.
y generamos una capacidad que no teníamos en poco tiempo, con una capacidad de resolución bastante buena. Este ejercicio no puede quedarse aquí. Deberíamos, a nivel de grupos de ciencia y posteriormente en conexión con autoridades, transformar este conocimiento en normativa rápidamente. No tenemos mucho tiempo, las pandemias de segunda ola, como acabamos de mencionar, están a las puertas, ¿no? Y tenemos, desde el punto de vista de la ciencia, un deber inevitable de aportar a esta solución. Solamente quiero rescatar, al terminar, las personas que están detrás de todo esto, sin las cuales no habría sido posible nada de lo que yo les mostré. En primer lugar, volver a destacar el increíble y fantástico trabajo que ha hecho mi colega Cristian, que está ahí de rojo. En su laboratorio se generaron todos los datos que acabo de mostrar con el apoyo de la doctora Valentina Valenzuela, que está ahí. Nos visitó en ese instante el ministro de Ciencia, Tecnologías y Conocimiento. Lo invitamos a conocer el laboratorio que estaba inactivo en ese instante. Por eso estamos tan cerca ahí, ¿no? Y los otros componentes del equipo de Cristian están mencionados en la foto a la derecha. Está Francisco, está Constanza, que son las personas que trabajaron recibiendo y procesando las muestras. Junto a ellos, me acompañó en el procesamiento de datos y la preparación de la información Paulina, que está abajo, que es la postdoc del laboratorio, José, que es un ingeniero graduado, que fue en la gestión de la información, y no puedo dejar de destacar el valiosísimo aporte de José Vallejos, que está ahí abajo, apenas lo veo, que es un profesional de la Ceremi que nos apoyó. Participa Andrés Valdebenito de Biodiversa colectando las muestras, y el interesante y muy potente trabajo de Albert. Él en el momento en que llegaba la muestra, gestionaba la lista con las personas instantáneamente enfermas en el lugar donde se mostró. Todas estas personas más que no conocí participaron digamos, a horas bastante extrañas en la noche, enviando información, respaldando lo que se hacía, y generamos un equipo espontáneo que ha sido muy eficiente. Creo yo, lo que hemos hecho, estamos bastante orgullosos, bajo sí el concepto de mirada que aquí estamos recién comenzando. Son muchas las lecciones, hemos aprendido más de lo que sabíamos mucho antes, y este conocimiento tiene que transformarse en una conexión, digamos, de normativa científica que permita a la autoridad establecer, digamos, reglas y formas de evaluar todo en forma permanente y sistemática. Imagino siguiendo el modelo que nuestro colega Blanco. Agradezco a todos la atención. He presentado solamente algunos resultados en ánimo de no extenderme en el tiempo y condensar lo que creo yo ha sido el mejor aporte del grupo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al doctor Homero Urrutia por su exposición respecto a la experiencia realizada en Chillán referida al SARS-CoV-2 y a los desafíos que nos coloca en su presentación. Siguiendo con el seminario, nuestro último expositor es el doctor Aldo Baguero, quien es médico veterinario y desde hace varios años trabaja en epidemiología molecular de virus entéricos asociados a diarreas en niños menores de 5 años y también en virus respiratorios, principalmente virus respiratorio sincicial y rinovirus. Actualmente el tema de estudio de su laboratorio está orientado a la virología ambiental y específicamente a la detección de virus en aguas residuales mediante análisis metagenómico financiado por un proyecto Fondesit. Es profesor asociado y actual director del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que damos la palabra al doctor Aldo. Ok, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto, gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar de este seminario y poder comentar algunas cosas que hemos hecho en el laboratorio. Dado que soy el último expositor, me tomé la libertad de hacer algunas cosas. Y quisiera incluir algunos temas más allá del SARS-CoV-2. Nosotros hace ya varios años estamos trabajando en aspectos de virología ambiental, detectando virus en aguas residuales, de manera de mirar cómo estos microorganismos circulan en la población desde otro punto de vista, ya no solamente el clínico. Como yo soy virólogo, obviamente tengo que decir que
los virus son los microorganismos más abundantes del planeta, cosa que es cierta, ¿ya? En general, nosotros, como se ve acá en la diapositiva, ¿cierto? Prácticamente, fíjense ustedes, 10 a la 31 virus en el planeta, tenemos muchos más virus en nuestro cuerpo que células y que bacterias. En esta diapositiva muestro algunos virus que son excretados por fecas y orina y que se detectan en aguas residuales. Muchos de ellos asociados a una serie de enfermedades en el ser humano. Señalo estos marcados en rojo, dado que son tremendamente abundantes, generalmente se encuentran en altas proporciones en las aguas residuales y han sido señalados como dos virus que son marcadores de eliminación de elementos fecales humanos, y que por lo tanto probablemente a futuro se podrían usar también como marcadores de contaminación fecal. Nosotros desde hace varios años estamos trabajando en estos temas, detectando virus en aguas residuales, como les comentaba anteriormente, y gracias a una colaboración que tenemos con la empresa Agua Andina, pudimos comenzar hace varios años atrás a detectar algunos virus en particular complejos. Fundamentalmente hemos trabajado en dos plantas de tratamiento, que son la planta La Farfana y la planta El Cheval Mapocho, ¿cierto? Que son las dos plantas más grandes de la ciudad de Santiago y que probablemente entre las dos están tratando aproximadamente el 83%, a lo mejor me equivoco un poco, en los porcentajes de aguas residuales de nuestra ciudad. Por lo tanto, los resultados que nosotros obtengamos del análisis de estas muestras reflejan de muy buena manera lo que está ocurriendo en la ciudad de Santiago. Cuando partimos trabajando teníamos que estandarizar muchos parámetros, ya las personas que me han antecedido, ¿cierto?, han comentado respecto a esto, qué tipo de muestra tomar, en qué volumen, qué metodologías de concentración vamos a utilizar, cómo vamos a extraer los ácidos nucleicos, qué tipo de columnas vamos a usar, qué técnicas de PCR. En esta diapositiva quiero solamente mostrar algunos de los protocolos que se utilizan para concentrar virus en aguas residuales. Hay otros varios más, por cierto. Nosotros inicialmente partimos usando esta técnica de ultracentrifugación que permite concentrar de muy buena manera virus en muestras complejas y en volúmenes relativamente pequeños. Sin embargo, cuando incrementamos el volumen de las muestras, o bien cuando queremos detectar virus en otro tipo de aguas, ya sea superficiales, de río o de mar, en las cuales debemos colectar muestras de sobre 5 o 10 litros de agua, es muy poco factible estar en alternativas, como son la ultrafiltración y otros, y en el caso nuestro hemos usado esta metodología que fue descrita por Calwa el año 2008, después modificada el 2013, el grupo de Rosina Girones en Barcelona, que utiliza un método que es muy simple de floculación con leche descremada y que hemos usado fundamentalmente en este último tiempo de la pandemia, ¿cierto?, en los cuales no hemos tenido mucho acceso a nuestras facilities donde están las ultracentrífugas y por lo tanto esta metodología puede ser bastante más fácil. Como hemos comentado antes, hay varios protocolos de concentración viral, muchos de ellos tienen distintos resultados, por lo tanto hay que homogeneizar un poco eso. Hay muchos protocolos de extracción del genoma viral, tipos de columnas distintas, digamos, que hemos podido probar este último tiempo y que tienen resultados bastante diferentes. Entonces, tenemos que normalizar un poco cuáles son los protocolos que vamos a usar a futuro. Una dificultad que nos vimos al inicio cuando partimos trabajando con aguas residuales es que estas metodologías, cuando queremos trabajar, hay una serie de inhibidores, ¿cierto?, que de alguna manera alteran las reacciones enzimáticas y que pueden interferir con los resultados del análisis de las muestras ambientales. Y por lo tanto, lo que nosotros optamos en un momento determinado fueron usar controles internos. Se han usado de distintos tipos. Acá señalo el fago PP7, que es un bacteriófago que hemos usado durante mucho tiempo, pero se pueden usar, por ejemplo, norovirus murino,
BRS bovino, que es el que se está usando actualmente, ¿cierto?, para comparar sistemas de extracción con el SARS, u otros bacteriófagos, mengovirus también, y de alguna manera esta técnica permite, por lo tanto, tener una posibilidad de trazar, ¿cierto?, cómo ha sido el tema de la extracción en términos de tener un control interno, un control de proceso, que nos permita entonces comparar con nuestro fago, que es un spike en la muestra, respecto al virus específico que vamos a detectar. Me quiero tomar solamente decirles que la libertad de mencionar algunos estudios que hemos hecho para situar un poco el contexto. Esto fue un brote del virus de hepatitis, ustedes recordarán, en el 2017, que fue notificado en la región metropolitana, en Valparaíso, en Antofagasta. Se notificaron 1.185 casos a nivel del país, siendo 789 en la región metropolitana. Este fue un brote que afectó fundamentalmente a adultos jóvenes y hombres fundamentalmente, y del análisis de las secuencias del virus de hepatitis hecho en el Instituto de Salud Pública en ese momento de los pacientes, ¿cierto?, reveló que el virus que se estaba detectando allí era el mismo virus que de alguna manera había producido brotes previos en países, ya sea Alemania, Israel y otros, tratándose del mismo virus circulante, ¿ya? En ese momento nos interesó, dado que teníamos las técnicas y estábamos colectando muestras de las aguas residuales, ¿cierto?, de ver qué es lo que estaba pasando a nivel de aguas residuales, y fíjense que tuvimos la suerte de poder detectar la misma variante que fue el subtipo 1A de este virus en las aguas residuales. Ustedes comprenderán que si realmente hubiésemos tenido 789 casos en la región metropolitana, la posibilidad de detectar eso en el agua residual, sobre todo en estas plantas, megaplantas, hubiera sido bastante improbable, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el análisis de esto a nivel del agua residuales nos da la posibilidad de mirar que probablemente este virus no solamente afectó a ese número de individuos, sino que se diseminó en la población por otras vías o mecanismos, y de esta manera nos permite entonces esta herramienta poder entender y visualizar desde otra perspectiva cómo este virus va a circular en la población, considerando probablemente otras variables epidemiológicas. Otro estudio que hicimos hace un tiempo atrás fue detectar este polioma, ¿cierto? Y de alguna manera los resultados nos señalan de que habían ciertos virus circulantes, pero lo importante es que este virus está presente en gran cantidad en las aguas residuales, ya sea tratadas o no tratadas. Entonces, inicialmente lo que nosotros hacíamos era buscar el virus de manera individual, ¿cierto? Usando estas técnicas moleculares, pescábamos buscando un virus en particular. Sin embargo, con las técnicas metagenómicas hoy en día, tenemos la posibilidad de secuenciar todos los ácidos nucleicos que hay en una muestra y, de alguna manera, analizar posteriormente eso con técnicas de bioinformática. En este sentido, solo les quiero comentar unos trabajos que hemos hecho este último tiempo respecto a rotavirus humano. Ustedes, no sé si todos estarán al tanto, ¿cierto? Pero rotavirus humano y rotavirus en particular es el agente más importante de gastroenteritis infantil, ¿cierto? Y este es un virus que tiene proteínas que permiten clasificar en especies, y las proteínas de la membrana externa también en las variantes, y estas tecnologías, cuando vamos al agua residual, podemos ver que están circulando, clásicamente descritos, genotipos en los últimos 10 años. Sin embargo, con los análisis en el agua residual estamos viendo que aparecen otros genotipos ahora distintos a los que habían sido descritos clásicamente en nuestro país. Para entrar entonces en el tema, dado que teníamos la capacidad instalada y que nosotros participamos como laboratorio universitario en esta red que montó el Ministerio de Ciencia y Tecnología para apoyar el diagnóstico en el Servicio de Salud Pública, obviamente teníamos las capacidades para también abordar qué es lo que pasaba con este virus a nivel de las aguas residuales. Sobre todo cuando se describió, ¿cierto?,
a poco andar de que este virus también se eliminaba en las deposiciones. O sea, no era un coronavirus clásico respiratorio como los conocíamos, ¿cierto?, anteriormente, sino que era otro virus. Y acá, en virtud de las vías de transmisión, si el virus era eliminado por las deposiciones, sin duda podía llegar al agua residual y de esa manera podíamos nosotros intentar pesquisarlo allí. ¿Qué protocolo de detección usamos para detectar este virus? En este caso, seguimos colectando muestras en la Farfana y el Cheval, ¿cierto? Eran muestras de 1 litro. Utilizamos muestras compuestas de 24 horas. La muestra la pretratábamos primeramente con una centrifugación, posteriormente filtrábamos con distintas porosidades para llegar a concentrar la muestra inicialmente por ultracentrifugación o alternativamente también usando el método de floculación. La extracción de ácido nucleico utilizamos las clásicas columnas Qiagen, ¿cierto? Pero también otro tipo de columnas y la detección, como comentaron mis antecesores, esto lo hacíamos por una técnica RT-PCR. En este caso usamos este kit, que era el kit que teníamos a mano en el laboratorio, que es un kit que detecta 3 genes del virus, ¿cierto? El gen ORF, S y N. Y acá les quiero mostrar algunos de los resultados entonces que hemos tenido. Nosotros partimos colectando o analizando más bien, porque tenemos varias muestras congeladas que todavía no hemos analizado anteriores a este periodo, algunas de octubre a agosto del año pasado. Las primeras muestras analizadas fueron de marzo de este año, en las cuales, como ustedes pueden ver acá, las muestras a nivel de afluente y efluente que tomamos, lo que vimos que en marzo prácticamente no teníamos detección, ¿cierto? En abril tampoco. Lo que sí debo considerar que acá estamos mostrando en esta tabla los CTs. Acá abajo está la escala de CTs, ¿cierto? Solamente mencionar 2 cosas acá. Cuanto menor el CT, ¿cierto? Esto tiene sentido con que hay mayor cantidad de virus en esa muestra y viceversa. Y en este caso particular, el fabricante señala que este kit, un CT de 37 o menor es positivo, entre 37 y 40 es indeterminada la muestra, y sobre 40 esta muestra es negativa. Entonces, como les decía, las muestras de los meses de marzo y abril fueron negativas, y eso correlaciona perfectamente con que el número de individuos infectados en la ciudad de Santiago era bastante bajo. Sin embargo, nosotros ya empezamos a encontrar muestras positivas en el mes de mayo, y probablemente las muestras más positivas, esto se fue incrementando, ¿cierto?, en el mes de junio, para ir posteriormente disminuyendo en los distintos meses posteriores. Tuvimos muestras positivas en los afluentes, pero también teníamos muestras positivas en los fluentes. Sin embargo, las cargas virales eran bastante diferentes, mucho menores. Perdón. Acá lo que muestro es un poco lo mismo anterior, ¿cierto? Es la detección de genoma viral por ml en las muestras afluentes durante el periodo de tiempo que estudiamos nosotros entre marzo y agosto. La muestra de septiembre ya se va a colectar esta semana, y lo que señalo acá en esta curva azul son los casos confirmados en la ciudad de Santiago a través del tiempo. En este caso están las copias de genoma por ml en las distintas muestras. Las mayores cargas virales fueron en el día 15 de junio, y que de alguna manera tiene correlación con lo que señalo o muestro en este gráfico, ¿cierto?, que es un poco lo mismo anterior. Sin embargo, acá están el número de casos diarios en la región metropolitana, y nosotros en la muestra el 15 de junio prácticamente coincidió con el pic en la región metropolitana, que fue el día 17 de junio donde tuvimos la mayor cantidad de casos. Doctor Aldo, le quedan 5 minutos. Ya, perfecto.
Una visión es ver lo que ocurre en grandes plantas de tratamiento. Queríamos tener también un poco la sensibilidad de qué pasaba si íbamos a plantas más pequeñas. No hemos tenido nosotros la oportunidad de ir a Alcantarillado, por ejemplo, y nos contactamos con la empresa SACIR, y a la cual agradezco que se haya interesado en participar en este estudio y haya mostrado su interés en colaborar con nosotros. Y empezamos a muestrear en una planta que ellos tienen, La Figuera, que está ubicada en la ciudad de Lampa. Esta es una planta pequeña que trata las aguas residuales de 5.946 casas, más o menos 24.000 habitantes aproximadamente. Y el análisis que hicimos de una sola muestra, tomamos una segunda que estamos analizando, correspondió al mes de agosto, a finales de agosto, 18 copias de genoma, fue lo que pudimos detectar, que traza bastante bien con lo que habíamos encontrado en las muestras de agosto también, en la Farfana y el Cheval. Lo que han dicho las personas que me antecedieron, ¿cierto? Nosotros lo que estamos acá detectando es el genoma viral, ¿cierto? Que es un tema muy importante de tener en consideración. No estamos detectando partículas virales viables, ¿ya? Y muchas veces la detección de genoma no correlaciona con la efectividad de las partículas virales. Recuerden ustedes, acá muestro solamente que este es un virus helicoidal con envoltura con la del consumo de agua mucho más resistente a las condiciones humanas, hace que estos virus sean muchísimo más lábiles, ¿ya? Por lo tanto, estamos haciendo otros estudios complementarios. Dos de ellos señalo acá. Uno es respecto a lo que acabo de decir anteriormente, ¿estarán o no infectivos estas partículas virales? Lo que señala la literatura, que es muy poca, y básicamente conversando con otros investigadores, es que pareciera ser de que estos virus no están viables, ¿cierto? Por lo que han comentado ya anteriormente, el hecho de las aguas residuales altera la envoltura y por lo tanto destruye la partícula viral. Sin embargo, igual estamos trabajando en ver si estos virus están infectivos y en este momento contamos con el apoyo de la doctora Marcela Ferré del Centro SIM de la Universidad Católica, que ellos tienen una unidad de CL3, ¿cierto? Y por lo tanto están manipulando cultivos celulares con el virus y allí nos están ayudando a ver si es que realmente podemos visualizar si hay virus infectivo en esta muestra. Y por otro lado, también nos interesa conocer qué tipo de virus están circulando. Son los mismos virus que están en los pacientes, hay algunos virus particulares, y acá para esto estamos trabajando y contamos con el apoyo del consorcio Genoma, SARS-CoV-2 Chile, ¿cierto? Que nos estamos secuenciando genomas completos a partir del RNA purificado de estas muestras. Solamente para comentar, este consorcio Genoma es un repositorio, ¿cierto?, nacional, que lo que pretende es tener muestras del virus, una plataforma informática y tener datos de alguna manera muestra a nivel nacional. ¿Qué propuesta a futuro? A mí me interesaría realmente que formáramos una red para detectar estos virus en las plantas en diferentes ciudades o regiones del país, y hoy podríamos aprovechar una plataforma que está instalada, los laboratorios universitarios, que son una red desde Arica a Magallanes, que están hoy colaborando con el sistema de salud y tienen la capacidad de poder, por ejemplo, abordar este tipo de iniciativas. ¿Qué tipo de muestras? ¿Semanales? ¿Simple o compuesta? ¿Qué colectamos? ¿En qué puntos críticos? Etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas hay que discutirlas y ver cómo podemos avanzar en este tema. Y tal como comentaba Homero y también las otras personas, establecer probablemente una coordinación entre el MinSal, la misma superintendencia, ¿cierto?, las empresas de tratamiento de aguas residuales, la capacidad instalada que tenemos en las universidades, para conformar grupos de trabajo que seamos capaces de generar información que ayude a las decisiones de salud pública. Y claro, estamos el tema del financiamiento, ¿ya?
muchas de estas cosas nosotros las hemos hecho, como decimos, con el vuelto del pan, ¿ya? Y eso obviamente se hace insostenible. Para terminar ya, recordemos, no podemos seguir mirando las enfermedades del hombre disociadas de las enfermedades de los animales y en el contexto del medio ambiente. Tenemos que abordar este tema de una vez por todas, de One Health, ¿ya? Y solamente agradecer a la gente que ha participado de este estudio, el Laboratorio de Virología Ambiental, donde yo trabajo, y ahí señalo a las personas, un grupo que hemos montado en nuestro programa de trabajo de SARS-CoV-2, ¿cierto? Que ahí están las personas. Agradecer a la Agencia Nacional de Investigación, a la ANID, por financiarme los proyectos para poder trabajar en estos temas, al Departamento de Genética Molecular, ¿cierto? A Beatriz Díez, que es coinvestigadora de mi proyecto Fondesit, a Aguas Andinas, por cierto, que sin la ayuda de ellos no podríamos sin duda hacer esto, a SACIR, que nos ha colaborado este último tiempo, a Roy Carver, que es en la Universidad de Illinois, donde mandamos a secuenciar masivamente, y al grupo de Genoma SARS-CoV-2 Chile. Creo que era la última. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Aldo Gaguero, y ahora Vanessa Salgado procederá a hacer un par de preguntas a los panelistas. Voy a dejar de compartir. Ahí salí, ¿cierto? Sí. Sí, gracias. Gracias a los expositores. Vamos a realizar algunas preguntas que nos han llegado a través del botón de preguntas y respuestas. Cabe destacar que la cantidad de preguntas que han surgido no van a poder ser contestadas en su totalidad. Es por eso que en el chat a mano derecha estamos entregando los mails de cada expositor, para que si su pregunta no puede ser respondida durante el seminario, se comuniquen directamente con los expositores. Con respecto a las preguntas que tengan para el profesor Gerjan Medema, las puedo realizar en español, por mail. Para nuestro primer expositor, hay varias preguntas que se han repetido y preguntan sobre cuál es el ciclo de vida del virus y en cuánto tiempo puede ser detectado el virus en las aguas residuales, además de cuánto tiempo estará activo este virus en el cuerpo receptor o en los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Le damos la palabra al profesor Gerjan. Yes, thank you. Muchas gracias, sí. Yo hice la intención de preguntas a través del o el canal de preguntas y respuestas. Lo siento, no es mi español, pero tuve Google Translate para poder entender la pregunta y después di una respuesta y traduje de vuelta a través de Google Translate. Pero solamente una pregunta que veo ahí es la señal de ARN del SARS-CoV-2 en aguas residuales es bastante estable. Y había una publicación reciente en eso y hemos visto eso también, que todos llegan a la misma conclusión, que la señal puede durar varios días en aguas residuales. A 25 grados se requiere más o menos 12 días y medios antes de tener un 90% de reducción de la señal. Por lo tanto, lentamente sí se decae, pero es muy lento y el tipo de residuo normal en las redes de aguas residuales uno puede encontrar el virus, la señal ARN. Gracias. Ahora para la segunda doctora, preguntan si se han analizado muestras después de los también en las aguas marinas y después de las plantas de tratamiento de aguas servidas, y si el virus sigue activo. Bueno, nosotros, como mencionamos, no hemos evaluado virus que sea viable, partículas viables que puedan ser infectivas, sino que evaluamos material genético en las aguas que pertenece, ¿cierto?, a este virus. Por lo tanto, eso es lo primero a aclarar.
Lo segundo es que nuestro muestreo hasta el momento ha sido solo de afluentes, es decir, las aguas antes del tratamiento, ¿ya? Y nos hemos enfocado en los afluentes, como decía yo, de las plantas de SVAL. No hemos hecho todavía análisis en, por ejemplo, en agua de mar o en otro tipo de muestras, ¿ya? Ni tampoco hemos evaluado, nuestro objetivo no ha sido evaluar los procesos de sanitización del agua, sino que más bien evaluar la carga viral en las diferentes comunidades. Gracias. Yo voy a proceder haciendo una pregunta al doctor Homero Urrutia. Consultan cuál es su opinión respecto a recolectar más muestras, monitorear, por ejemplo, el plan de elevadores de agua servida, cosa que estos resultados sirvan como un examen predictivo para, yo creo que como política de país con respecto al SARS-CoV-2, y cuál es el nivel de sensibilidad de las técnicas de muestreo que están ocupando ustedes. Claro, es una interesante pregunta metodológica que apunta a lo que hemos conversado en los presentadores. El nivel de sensibilidad de la técnica, pero pasa por los inconvenientes en la separación y concentración y pérdida de masa viral en el proceso. Si se hace un análisis van a quedar retenidos, perdidos, y no entran a la detección de PCR. Esa es una reflexión que se hace en muchos papers, sumando las pérdidas en cada una de las etapas. Por lo tanto, lo que sugiere ese criterio, en lo posible, muestrear más volúmenes de agua de lo que habitualmente se muestrea para incrementar ese nivel de detección. Ahora, el detectar y contar virus, partículas virales, en plantas de agua, digamos, en el ingreso a planta, refleja la historia, digamos, epidemiológica de la urbe entera. Y no discrimina en qué áreas de la urbe necesariamente están los focos o eventos de disparo focal de la pandemia, porque no es un evento masivo homogéneo en ninguna urbe. Si la autoridad requiere digamos, tener información para sofocar, por decirlo así, a tiempo, debería hacerse un muestreo mucho más fino en distintos distritos, digamos, tal como lo han mencionado los colegas, con un diseño consensuado, estudiado, digamos, calificado y validado, que permita el nivel de esa resolución, no solamente de la cantidad de virus que hay en el agua, sino también una resolución epidemiológica, que en el fondo es el objetivo general, final de lo que se trata. Para partir, yo considero que está bien discriminar con una planta, digamos, que recibe efluentes de una ciudad entera, pero si yo quiero controlarla, tener tiempo e información para control, debiese haber paralelamente un diseño que permita, digamos, como dicen algunos colegas, granular un poco el dato y discriminar dónde, en qué áreas de la urbe hay mayor sospecha de incidencia, ¿no? Gracias por la respuesta. La última consulta es para el doctor Aldo Baquero. En base a la experiencia en el estudio de este virus, hay muchas dudas respecto a si el virus en la descarga de las plantas de tratamiento de agua servida, si este posteriormente pudiera ser captado por una planta de tratamiento de agua potable, si el virus tuviera esa capacidad de sobreexistir, de existir y ser captado y pudiera llegar a la población. ¿Existe esa posibilidad? Lo mismo es si llega al mar, por ejemplo, y sobre todo los moluscos, esto lo pudieran captar y después algunas personas se lo pudieran ingerir. ¿Este virus tiene esa capacidad? No sé, en base a los estudios que ustedes tienen, si eso es posible. ¿Existe un miedo en ese tema? O sea, es una muy buena pregunta. Sin embargo, ese tema ha sido descrito para otros virus. Los norovirus, por ejemplo, son capaces de resistir los tratamientos de muchas plantas y por lo tanto provocar esos problemas. Eso no tiene que ver con que estemos detectando el virus completo, ni siquiera la enfermedad del virus. Entonces hay que tener muy claro esa situación.
lo más probable es que este virus esté destruido. Y como la técnica permite amplificar pequeñas regiones del genoma, nosotros podemos estar amplificando el RNA del virus, pero eso no tiene nada que ver con que ese virus esté infectivo, ¿ya? Los antecedentes que hay hasta el momento, ninguno señala que este virus esté infectivo posteriormente a pasar por una planta de tratamiento. Es distinto estar infectivo en fecas que son eliminadas por un individuo que está infectado por el virus, a que esas fecas, una vez tratadas en las plantas, ese virus permanezca. Y lo otro interesante, más allá del agua residual, es también poner ojo en los lodos. Los lodos son un tema tremendamente importante, no solamente para este virus, para muchos otros virus. Muchas gracias. Parece que el profesor Gerhard quería opinar algo, como que quería opinar algo respecto a este tema. Oh, no, I very much agreed with Sí, yo concuerdo bastante con lo que ya fue dicho ya. Han habido varios grupos que he estado viendo los virus infecciosos en muestras de heces, y es muy difícil encontrarlos en muestras de heces, pero sí es posible. Y han habido también ciertas investigaciones en algunos países que han tratado de ver virus infecciosos en aguas residuales, pero hasta ahora todo ha sido negativo. Así que no había o se encontró un virus infeccioso en aguas residuales. Por lo tanto, no es para decir que en contacto con materia fresca fecal no es posible. Si uno inhala las gotitas, ¿cierto?, de esta materia fecal, obviamente ese es el contacto normal para los trabajadores, ¿cierto? La protección normal es suficiente para estar seguros para que trabajen con aguas residuales. Muchas gracias por todas las respuestas que nos han dado. Yo creo que Cristian, estás silenciado. Sí, estás en silencio. Disculpen. Solo quería dar las gracias a todos los participantes por las presentaciones. Yo creo que hemos aprendido todo en esta jornada, sobre todo los que son más del área sanitaria y no específicos en estos temas de microbiología. Agradecer a todos los expositores y, bueno, doy pase a Vanina para que ahí vaya también cerrando este seminario. Y dar las gracias a Vanina también por haber sido el motor de este seminario. No es fácil armar un seminario en estas condiciones actuales, pero creo que salió bastante bien, y a Claudio Araya también, que está ahí en los controles de acá de la subintendencia con el Zoom. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Como palabras finales, nuestro jefe del Departamento de Estudios, Información y Normas, Gabriel Zamorano, dará unas palabras finales. Bueno, ¿se escucha bien? Hola, muy buenas tardes. Simplemente agradecer a todos por haber asistido. Tenemos una asistencia muy importante a este seminario, lo que da cuenta del interés que despierta este tema. El objetivo era intentar poner en común las distintas experiencias que han ocurrido, no solo en Chile, sino que también en Holanda. Así que creemos que se ha cumplido el objetivo. Como superintendencia siempre está a la disposición a colaborar en las distintas iniciativas que vayan surgiendo. Hemos estado apoyando ahí la postulación de algunas investigaciones a fondo, si es que es necesario facilitar, digamos, el tema con las empresas sanitarias. En fin, para distintos temas la superintendencia está ahí con la disposición de colaborar. Así que agradecer a todos, agradecer especialmente al superintendente que nos ha acompañado, digamos, durante toda la sesión, a Jorge Rivas, al embajador y en general a la Embajada de Holanda que nos apoyó, digamos, en el desarrollo de este seminario, a todos los panelistas que han hecho, digamos, unas excelentes presentaciones, y yo creo que esperamos que a partir de acá se genere, digamos, un mayor intercambio y desarrollo de este tema también, y haber contribuido también en ese sentido.
Y sobre todo, y finalmente, felicitar, digamos, a quienes estuvieron organizando este seminario, que es el equipo de la unidad de normas, que le agradezco por haberme dado la palabra, porque probablemente ellos no se van a, digamos, atribuir tantos méritos, pero yo les quiero agradecer realmente porque ha sido digamos, una excelente organización, las distintas cosas que se han estado haciendo, conseguir estos panelistas de lujo que hemos tenido. Así que muchas gracias y mis felicitaciones especialmente a Cristian Lillo, el jefe de la unidad de normas, y muy especialmente a Vanilla Salgado, que ha estado, digamos, en el desarrollo de toda esta organización. Así que eso es de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos el valioso tiempo de nuestros invitados, los panelistas, nuestras autoridades, que han destinado en participar en el Seminario Internacional Aguas COVID-19 y Aguas Servidas. Muchas gracias por su asistencia y participación y sigan tomando las medidas sanitarias recomendadas. Que tengan buena tarde.